Acá tenemos la inmunología de VIH, tenemos el paciente afectado. A ver. Sí. Doctor, yo le vuelvo la llamada, ahorita ingresado a una clase. ¿Ya? Bien, gracias. Justamente por eso no había puesto en silencio mi celular. Bien, acá tenemos un paciente, vamos a ponerlo con nuestro puntero láser, que está afectado por una fiera, y que esta fiera se llama VIH, virus del VIH, y que para ingresar a nuestra célula necesita de un receptor CD4 y de un correceptor de quimioquinas. Bien. El mecanismo principal de transmisión de la infección es la transmisión sexual. Sigue siendo la transmisión sexual hasta la actualidad. Pero también se transmite por usuarios que comparten agujas, por transmisión de transfusiones sanguíneas y de madre gestante a feto. Estos dos mecanismos han disminuido dramáticamente. Existen dos tipos, VIH-1, VIH-2, el VIH-1 con grupo M, N, O, P, y el grupo M con subtipos A, B, C, D, F, G, H, J, K y las formas recombinantes. En nuestro Perú, el subtipo B es el más frecuente, Entonces, ¿cómo ingresa el virus? Que lo vamos a explicar en este gráfico. El virus ingresa, se une al receptor CD4 y después se une al correceptor. Se tiene que unir al receptor y correceptor para ingresar al interior de la célula. Esta etapa de unión se llama fusión. Aquí libera el ARN y en este ARN, a través de la transcriptasa inversa, se convierte de ARN a ADN. Este ADN generado a partir del ARN se llama ADN complementario. Ingresa al núcleo y en el núcleo se incorpora al genoma humano. No sé si recordarán que hablaban que por las vacunas íbamos a mutar y que íbamos a transformarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún paciente VIH yo he visto con 3 ojos, 4 orejas, 6 dedos, no he visto ningún mutante. Y el virus ingresa al genoma humano. El SARS-CoV-2 y su vacuna no ingresan al genoma humano. Por lo tanto, el riesgo debe ser menor. Bueno, una vez que está incorporado en el ADN, por alguna señal se va a transcribir y se va a traducir y formar nuevos viriones. Para detectar el anticuerpo se pone antígeno, se agrega la muestra del paciente y en esto que se agrega la muestra del paciente, esta reacción no es visible. Para visualizarlo hacemos artificios de laboratorio, agregamos un conjugado, un sustrato que cambia de color y detectamos que la reacción es positiva. A ver, voy a leer el chat si hay alguna observación. ¿Todo bien? Parece que sí, porque no han escrito nada. Bien, entonces, en este gráfico de acá, tenemos que el preservativo es un método de cuidado, de prevención. No protege absolutamente, pero sí tiene su rol en la protección. Si queremos detectar antígenos, ponemos en nuestro reactivo anticuerpo, hay unión antígeno-anticuerpo. Cuando agregamos la muestra del paciente se une y después revelamos esa reacción a través de un cambio de color. Los reactivos son de primera, segunda, tercera generación, los cuales solo detectan anticuerpos. Los de cuarta generación detectan anticuerpos y el antígeno. ¿Qué antígeno detecta? El P24. Los antígenos son naturales, de lisado viral, o son recombinantes por ingeniería genética o pectiosintéticos. El periodo de ventana se define como el tiempo que se demora una prueba en detectar si existe o no una infección. Acá, por ejemplo, se va a detectar anticuerpos en hepatitis C.
Con primera generación se demora 120 días, con segunda 80 y con tercera 70. A, me- a mejor generación, se detecta mejor. Ahora vamos a ver, parece que hay dos chats nuevos. Todo bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, el día 70 te has ahorrado 50 días. Mira, que acá este demoraba 120, acá 70. Entonces, la prueba es más rápida, más sensible, se dice en laboratorio. Ese se llama periodo de ventana. Si usamos una prueba molecular, miren, se demora 14 días. Entonces, esos 14 días, cuando hemos utilizado una prueba molecular, cuando detectamos el ácido nucleico, no es una prueba serológica, sino una prueba molecular, se llama periodo de eclipse. En VIH, quiere bajar. Perdóneme un ratito. Se plantó mi compu. Esperemos un ratito. Bueno, vamos a ir hablando. Eh, esto de primera, segunda, tercera generación es porque va mejorando a nivel tecnológico la prueba. La fabricación de estos reactivos cada vez son de mejor calidad. No vamos a dejarnos vencer. Al menos yo no me dejo vencer. A ver, veamos ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro Zoom. Ahora no quiere avanzar, se plantó. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir de nuevo, ¿ya? Por favor. Volveré a compartir porque no quiere avanzar. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve la pantalla, por favor? ¿Me escriben en el chat? Sí, se ve. Muy bien. Pero no avanza. Bien. A ver, veremos ahí. Ya, ahí sí se mueve. Acá es el periodo de ventana exclusivamente para el VIH. Primera generación, 41 días. Segunda generación, 30 días. Tercera generación, 21 días. Cuarta generación, 14 días. ¿Cuál es el mensaje que ustedes deben de llevar? Que usen cuarta generación para el diagnóstico de infección VIH. No se dice de diagnóstico de SIDA, ¿no? El SIDA es un estadio de la enfermedad. Se dice infección VIH. Acá la recomendación es que usen cuarta generación, miren, casi 90% y acá 42% con tercera. Y las pruebas rápidas, una sensibilidad mucho menor. Estas pruebas pueden dar falso positivo, por lo tanto deben de confirmarse. Si se confirman con Western blot o con todas metodologías análogas que se llaman inmunoblot. Acá dice Western blot, inmunoblot. Recuerden esa palabrita, blot. O inmunofluorescencia.
Y recuerden que para monitorizar el paciente VIH, no hay que mirarle la cara, hay que hacer el recuento de CD4 y de CD8 y de carga viral, porque es un virus que se va a presentar como enfermedad en mucho tiempo, en varios años. Para llegar al estadio SIDA tiene que recorrer una distancia e ir a una velocidad. La distancia la dan los linfocitos CD4 y la velocidad la da la carga viral. Y los linfocitos CD4 nosotros los tenemos fundamentalmente alrededor de 1000. Este recuento baja a 780 y 680 y después baja a 50 células por año. Y ya imagínense que para llegar al recuento de 200, ¿cuántos años va a pasar? Cuando el paciente recibe tratamiento, los CD4 aumentan, 100 a 150 por año y después 50 células por año. Recuerden que el linfocito tiene antígenos. La célula tiene, si es CD3, es un marcador de todos los linfocitos T. Algunos linfocitos T CD3 son también CD4 positivos. Otros son CD3, voy a marcarlo, perdón, para verlo con el láser. CD3, CD4 positivos, esos son los helpers. Son CD3, CD8 positivos, esos son los citotóxicos. CD45 es un marcador de todos los leucocitos, se dice marcador panleucocitario, sea monocitos, eosinófilos, neutrófilos, todos tienen CD45. Los linfocitos T, todos tienen CD3. Y unos linfocitos T son CD4 positivos, helper, o son CD3, CD8 positivos, citotóxicos. ¿Qué se le agrega? Se le agregan marcadores. Estos marcadores se unen a los antígenos y nos definen qué población linfocitaria es, CD4, CD8, en nuestro interés para VIH. Esto se mide por citometría de flujo y nos va a dar señales. Esas señales van a permitir que nosotros podamos calcular la cantidad de linfocitos totales CD3, de helper CD4 y citotóxicos CD8. La carga viral nos permite ver cuántos de virus tenemos por mililitro de plasma. El objetivo es llevar al paciente a que sea indetectable. A nivel indetectable todavía hay virus, pero ya nuestro equipo no los puede detectar. Y ven acá, antes la infección, infección aguda, infección crónica y después va a estadio SIDA. También de acuerdo a la cantidad de linfocitos TCD4, más de 500, estadio 1. Entre 500 y 200, estadio 2. Menos de 200, estadio 3. Estadio 1 y estos pacientes son asintomáticos. Y en estadio 3, los pacientes están en estadio SIDA. A ver, no tengo ni un chat, todo va bien. La carga viral de los pacientes VIH se hacen en estos equipos poderosos. La progresión de los pacientes, algunos van a progresar lento, otros típicos y otros rápidos. El que va rápido es de peor pronóstico, ¿no? Porque rápidamente va a llegar ¿a qué estadio? A estadio SIDA. Si el paciente tiene poca carga viral y buen número de linfocitos CD4, respuesta fea al tratamiento. Si el paciente tiene mucho virus y poco CD4, es una mala respuesta, que se define como fracaso o éxito al tratamiento. Cuando no responde al tratamiento, nosotros vemos por qué no responde. Porque está haciendo resistencia farmacológica, entonces nosotros tenemos que estudiar la resistencia. Y la resistencia puede ser primaria, cuando el paciente no ha recibido tratamiento, o secundaria, cuando el paciente ha recibido tratamiento. Y eso es importante determinar. ¿Cómo estudiamos esa resistencia? A través de estudios moleculares, genotípicos. ¿Hay otros estudios de resistencia? Sí, los fenotípicos. Eso no hacemos sin explicar, solo hacemos los genotípicos, por secuenciamiento genético. ¿Qué estudiamos? Por secuenciamiento genético, el ChemPol. Vamos a ver si hay resistencia a las proteasas,
o a la traquetasa reversa. Y analizamos nucleótido por nucleótido. Recuerden que existen 4 nucleótidos, ¿no? Timina, timina, guanina, guanina, adenina y falta por acá la citosina. O sea, son 4 nucleótidos. Lo comparamos con un molde que ya conocemos que existe. Eso se denomina la secuencia nativa, salvaje también dicen algunos, o silvestre del virus. Comparamos, si no hay correspondencia, por ejemplo, acá miren, T, T, A, G, G. Entonces, donde vemos que no corresponden, ahí encontramos una mutación. Y esas mutaciones pueden ser significativas, que confieren resistencia, o no significativas, que no tienen ninguna trascendencia en la resistencia a fármacos. Y les decía que generalmente la mayoría no hacía resistencia a la fármacos. Y estos se evalúan mutaciones a la traquetasa inversa, también inversa acá, y a las proteasas acá. ¿Cuándo hacer esta resistencia? Cuando falle el tratamiento. Esa es nuestra recomendación nacional. ¿Por qué? Porque el virus replica billones por día, muta, y esos recambios o recombinaciones pueden generar resistencia farmacológica. Está hablando del caso Berlín y del caso Londres, que a través de un trasplante de médula ósea, los pacientes se curaron. ¿Por qué se curaron? Porque el donante, ahorita lo voy a explicar, miren, el VIH se une al CD4, este verdecito es el correceptor, se engarza también a la molécula GP120 y el virus ingresa. Entonces, el correceptor en monocitos y linfocitos es el CR5. Y el linfocito también tiene CXCR4. Se une el virus, ingresa. Se une el virus, ingresa. Pero si ha mutado el CCR5, el virus no ingresa. Hay personas que por naturaleza tienen este correceptor CCR5 modificado. Y como está modificado, el virus no ingresa. ¿Qué pasó con el donante para estos pacientes? Tenían mutación homocigota. Cuando cambia, se modifica, puede ser homocigota o heterocigota. Si es homocigota, tanto por papá y por mamá, está mutado. Entonces, una mutación que se denomina delta 32, delta 32. Y aquí tenemos a Timothy Wright Brown, 40 años, con leucemia mieloide, con VIH hace 10 años, con un recuento de 415 células por microlitro, no tenía detectable el ARN y recibió un trasplante de otra persona que tenía mutación homocigota delta 32 del CCR5. Con esta mutación y el trasplante, a pesar que recayó y le tuvieron que hacer un segundo trasplante, etcétera, etcétera, él fue declarado curado del VIH 20 veces después de haber suspendido la terapia antirretroviral. Primer caso del mundo. Caso de Londres, Adam Castillejo. Adam Castillejo fue quien presenta el segundo caso reportado, también bajo el mismo mecanismo. ¿Cuál fue el mecanismo? Que tenía mutado el correceptor CCR5. Paciente que en el 2003 se infectó de VIH, tenía 290 CD4, recuerden que el valor normal es 1000, la carga viral era 180.000. En el 2012 presentó un linfoma de Hodgkin refractario y le hicieron un trasplante con un donante que no era su familia, que tenía mutación CSR5 delta 32, delta 32. La terapia antirretroviral se mantuvo por 500 días, se analizaba semanalmente la carga viral por 3 meses, después cada mes, fue indetectable después la carga viral, al virus no lo detectaron y
después del trasplante no pudieron, estos linfocitos no pudieron ser infectados por virus del VIH que eran trópicos al ser recibidos. El Western blot demostró pérdida de anticuerpos y el paciente también fue declarado curado. Cuando no hay mutación del CSR5, el virus ingresa a la célula. Cuando hay mutación, el virus no puede ingresar. Como había una mutación en el CSR5, delta 32, delta 32, el virus no ingresaba. Y si no ingresaba, no se podía replicar. Y si no podía replicarse, no era viable. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa bestia puede dormirse, puede apaciguarse. Si nosotros damos un tratamiento adecuado, si el paciente recibe un tratamiento y cumple con el tratamiento adecuadamente, su expectativa de vida es de largos años e incluso de una vida casi normal. Muy bien, así que espero algunas preguntas por el chat para poderlas contestar con respecto a esta clase de VIH. Los escucho o los leo. ¿Aló? Ojalá pueden hacer alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. ¿Hay riesgo de transmisión de acuerdo al tipo de sexo que tengan? Sí. Hay riesgo. El sexo oral es de poco riesgo. El sexo vaginal generalmente se considera un riesgo 5 y el sexo anal un riesgo 6. El mayor riesgo es del sexo anal. ¿Por qué? Porque hay más traumatismo. Y al haber más traumatismo, hay lesiones y esas lesiones, hay contacto de las secreciones con la sangre y por ahí ingresa el virus. ¿Cuándo se da el tratamiento en la actualidad? En la actualidad ya el tratamiento se da tan luego se diagnostica la infección. Antiguamente no era así. ¿Por qué antiguamente no era así? Porque había una alta mortalidad por los fármacos. Los fármacos hacían daño y mataban, no lo mataba el virus, lo mataba el fármaco. Ahora que han ido mejorando los fármacos, la expectativa de vida es mayor. Si tengo VIH y puedo tener hijos, antes era no recomendable. Ahora, si usted lleva bien su tratamiento, puede tener hijos. Puede tener sexo con su mujer o su esposa puede tener VIH y tener sexo con usted. Y si está bien controlada, las probabilidades de infectarlo son remotas. Entonces, ha mejorado muchísimo el control del VIH. Entonces, ¿cuándo es el problema en el VIH? Cuando el paciente o no le caen bien los fármacos o no los toma adecuadamente. O simplemente hay escasez de fármacos, porque recuerden que este tratamiento tiene apoyo mundial y debe ser gratuito. Pero si es que no hay, por alguna razón, un fármaco, ahí sí va a contribuir a la resistencia. Los niños nacen infectados con VIH cuando los padres tienen VIH, infección VIH. Con un adecuado tratamiento, la probabilidad actualmente es cerca del 0%. Anteriormente, cuando no hay un buen tratamiento, está entre 25 a 50% la probabilidad que el niño nace infectado. ¿Se transmite por besos, por dar la mano? No, no se transmite por besos ni por dar la mano. ¿Alguna otra pregunta? No, pues todo claro. Vamos a ver qué hora es, que nos va a alcanzar tiempo para la siguiente clase, 3:20. Vamos a tratar de hacerlo cortito. A ver, vamos a leer el chat. Todo claro, listo. Entonces salimos. Stop.
Nuevamente quiero ver si es que hay ¿Me ven? ¿Ven las imágenes? No. ¿Sí? Vamos a ver, por aquí parece que me han mandado un mensaje. Bien, MHC significa complejo mayor de histocompatibilidad y tiene diferentes nombres. En el ser humano se llama antígenos leucocitarios humanos. Los primeros estudios fueron por Albert Goret y por David Snell y lo encontraron en el ratoncito. Y en el ratoncito se llama H2. En el humano fue descubierto por Jean Doucet. Jean Doucet descubrió el complejo mayor de histocompatibilidad y como lo encontró en leucocitos, le denominó antígenos leucocitarios humanos. Nombre, a ver. No se ve la pantalla ya. A ver, vamos a ver. No se ve la pantalla, me dicen. Vamos a cargarlo de nuevo. Importante que me avisen. Me escriben en el chat, por favor, si se ve, ya debe verse. Sí, listo. Ahora me vuelven a escribir si es que, porque lo va a pasar a pantalla completa. ¿Se ve, por favor? Deme un comprendido. José Enrique Ludeña, escriba así o no, si se ve la pantalla. Sí se ve, gracias. Muy bien. Bien, entonces acá tenemos, vamos a ver, el puntero láser. Nuestro puntero láser. El MHC significa complejo mayor de histocompatibilidad. En humanos, este complejo mayor se llama antígeno leucocitario humano, HLA. Fue descubierto por Alfred Goret y David Snell. Y fue descubierto en el ratoncito. Y en el ratoncito se llama H2. En el ser humano, por Jean Doucet. Jean Doucet. Que lo descubrió en los leucocitos. Por eso le llamó antígenos leucocitarios. Sin embargo, estos antígenos están en todas las células nucleadas. Miren, en el humano se llama HLA y está codificado en el cromosoma 6. En el ratón H2 en el cromosoma 17. En el chanchito, antígeno leucocitario de cerdo, ¿no? Bovino, antígeno leucocitario bovinos. En los caballitos, antígenos leucocitarios equinos. Y así van cambiando de nombre. En nosotros está codificado en el brazo corto del cromosoma 6. Ahí está la información genética. No está en forma de proteína, ahí está en forma de gen. Ya en la célula está en forma de proteína. Esta es la expresión del antígeno, la expresión proteica del antígeno. Son A, B y C. Acá se agrega una D, de P, de Q, de R. Y tenemos dos conjuntos. Uno que heredamos de papá y uno que heredamos de mamá. ABC es clase 1, de P, de Q, de R es clase 2. Y ahí está el sistema HLA que tiene que ver con nuestro sistema inmunitario y con los trasplantes. Establecen el yo biológico de las células. Y mire cómo se hereda. O sea, nuestra herencia, el HLA, todo este conjunto azulito heredó el hijo 1 y el rojito de la mamá. Entonces, el haplotipo azul se llama haplotipo A, el verde se llama B, el moradito C y el rojito D. Entonces, eso
Uno da cada padre, no da los dos. Un haplotipo da un padre y el otro la madre. Acá AD, AC, BC, BD, AD. Miren este hijo 5 y este hijo 1. Son idénticos a nivel de HLA. A nivel de HLA. Otra forma es decir lo mismo, pero ya con códigos. Son códigos con los cuales escribimos. No vamos a perder nuestro tiempo ahí porque sería alargar la clase media hora. Cada uno tiene su propia estructura. Vamos a hablar de un ejemplo de HLA-A. Tiene una sola cadena pesada. Clase 1, ¿cuál es la mnemotécnica? Tiene una sola cadena pesada. Tiene counido la beta-2 microglobulina, pero la beta-2 microglobulina no pertenece al complejo mayor de histocompatibilidad. Es para darle estabilidad a la molécula. Acá lo vemos. Y miren este péptido que une. Este rojito es un antígeno que está unido al receptor MHC. Y son de antígenos que se procesan del citoplasma. Del citoplasma, ahí va la ubiquitina, se fragmentan, ingresan ya cortados para que a través de esta molécula que se llama proteína transportador de antígenos ingresen al retículo endoplásmico de Golgi, donde se unen al receptor MHC de clase 1, después viajan a la membrana donde van a ubicarse para ser presentados a los linfocitos. El citoplasma, toda serie de procesos que ingresan al retículo endoplasmico rugoso, donde se unen al MHC clase 1 y salen a la membrana celular para presentar a péptidos antigénicos, estos circulitos que ven acá, al linfocito T. Clase 2, dos cadenas pesadas. Dos cadenas pesadas, clase 2. También hay un surco donde también se va a presentar un péptido antigénico. Acá lo ven, este circulito rojo, lo ven acá, este péptido antigénico es mirado de arriba para abajo. Y lo presentan a quién? Al linfocito T, acá al CD4, clase 2 se presenta al CD4 y clase 1 al CD8. Este sí es una proteína que está fuera de la célula, que ingresa y después se une con el MHC que sale al retículo endoplásmico y se llevan para acá, para la membrana celular. Entonces, esta es una proteína extracelular y el de clase 1, este es intracelular. Intracelular. Si después tienen alguna pregunta, me la hacen. ¿Dónde está codificado genéticamente? Ya hemos dicho, en el brazo corto del cromosoma 6. En el brazo corto del cromosoma 6. ¿Para qué sirven estas moléculas? Para la presentación antigénica. ¿A quién? A los linfocitos. Por lo tanto, tienen una función inmunitaria. Una función inmunitaria. Baruch Benacerraf, premio Nobel, describía esta unión, ¿no? MHC clase 1 al CD8. MHC clase 2 al CD4. Acá el receptor MHC clase 2 presenta al receptor T de un CD4. El MHC1, el MHC clase 1 presenta a un receptor T de un CD8. Acá un CD8 y acá un CD4. Está bonita esta figura, muy bonita, lo mismo. Acá, si viene el microbio de afuera, el antígeno viene de afuera, es endocitado. Acá en el fagosoma se fragmenta y del retículo endoplásmico sale el MHC para unirse acá y salir nuevamente a membrana celular. Vía exógena. Y la vía endógena, acá está el microbio de adentro en el citoplasma, es fragmentado en el proteosoma, ingresa al retículo endoplásmico y sale unido con el MHC de clase 1 y presentado a la superficie. Aquí se presenta el endógeno de clase 1 al CD8 y el de clase 2, ¿a quién se presenta? Al CD4. La mnemotécnica es 24, 2 más 4, 24. Acá 1 y 8, 18. Esa es la mnemotécnica. Entonces acá lo mismo, antígeno endógeno, fragmentado, ingresa al TAP, se une el MHC y viajan a la membrana celular. Acá es exógeno, aquí se unen, por acá va saliendo a la vez también el MHC de clase 2, se unen y también se pone en la membrana para ser presentado
por la célula presentadora de antígeno al linfocito TCD4. Hay excepciones que se llama presentación cruzada. Exógeno es presentado por clase 1 y endógeno es presentado por clase 2. Presentación cruzada. Ya saben que el PAN lo reconoce el PRR, lo procesa, lo presenta a través del MHC. ¿A quién? A los linfocitos, CD4, CD8. Ahí vemos la CPA ya con su antígeno, se une al linfocito, señal 1, se une la molécula coestimuladora, señal 2, liberación de citocina, señal 3, y comienza la activación de la respuesta inmunitaria. Ahora, en trasplante de órganos, los trasplantes pueden ser, uno mismo puede ser su donante, trasplante autólogo. De un hermano o familiar, trasplante relacionado o emparentado. De una persona no familiar, trasplante no relacionado o no emparentado. Ambos, que son de la misma especie humana, ambos se denominan halogénicos. Halogénico emparentado y halogénico no emparentado. Y puede haber trasplante de animales de otra especie. También eso se llama senotrasplante. Senotrasplante. Vamos a ver si hay algún chat. Se ve, sí se ve. Muy bien, gracias. Uy, cuando hago esto no me deja avanzar. Aquí está. Tenemos pacientes en diálisis. Es el trasplante más frecuente, el trasplante de riñón. Tenemos pacientes que ya su riñón no funciona. Está muerto ese riñón. Lo tienen, pero no funciona. ¿Qué requieren? Un trasplante de órganos. ¿De qué órgano del riñón? Entonces acá hay un donante. Acá está el donante. Se le sacan los riñones y se le pone un riñón a este receptor. El otro riñón se le pone a otro receptor. ¿Y hay barreras inmunológicas? Claro que las hay. Del donante, ¿qué es lo importante? Los antígenos que lleva ese órgano. Y del receptor, ¿qué es lo importante? El sistema inmunitario. Fundamentalmente los anticuerpos que hay en el receptor contra los antígenos HLA. HLA. Entonces vamos a estudiar un poquito más. ¿Qué antígenos son importantes en el donante? Los antígenos del grupo ABO y los antígenos HLA. ¿Y qué anticuerpos son importantes en el receptor? Los anticuerpos anti-ABO. Anti-A, anti-B, anti-AB, esos grupos sanguíneos ABO, esos. Y anticuerpos anti-HLA. Nosotros no debemos tener anticuerpos anti-HLA. Ya vamos a ver por qué tenemos anticuerpos anti-HLA. Y esto de acá, el anti-ABO es de acuerdo a nuestros grupos sanguíneos. Si somos A, tenemos anti-B. Si somos grupo sanguíneo B, tenemos anti-A. Si somos AB, no tenemos ni anti-A ni anti-B. Y si somos del grupo O, tenemos anti-A y anti-B. Donantes, a ver, vamos a ver con los donantes. Pueden ser cadavéricos o vivos. En nuestro Perú, los donantes cadavéricos tienen muerte cerebral, pero su corazón está latiendo. La pregunta es, doctor, ¿una persona que su corazón late puede estar muerta? Sí, si es que tiene muerte cerebral. Entonces, doctor, ¿hay varios tipos de muerte? Sí. Hay muerte cerebral, hay muerte respiratoria y hay muerte cardíaca y otros tipos más de muertes. Entonces, nosotros nos interesa en nuestro Perú donantes que tengan muerte cerebral y corazón latiendo. Su corazón está latiendo. Y hay donantes vivos. La mamá le dona a su hija. Generalmente acá en nuestro Perú, la mamá es la más valiente. Y cuando digo mamá, estoy hablando también del papá. 75% de donantes son la mamá, 25% el papá. Y hay también donantes no relacionados de una persona que no es tu familia, pero que dona. Hay donantes vivos con todo esto, lo que puede donar, y un donante cadavérico lo que puede donar. Un donante vivo que no puede donar corazón, porque sería incompatible con la vida. Riñones, puede donar un riñón, puede donar un riñón. Puede donar un pulmón,
etcétera. Puede donar sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Un donante cadavérico puede donar corazón, hígado. Acá también donan hígado, pero segmentos, no todo el hígado. Entonces, ¿qué importante? Tipificar el abo en el donante. ¿Qué grupo sanguíneo tiene? Y si tiene, ¿qué antígenos HLA tienen? Los antígenos HLA, ya hemos visto que clase 1, ABC, clase 2, DP, DQ, DR. En abo, grupo sanguíneo A, B, AB y O. Y O. ABC se expresan en todas las células nucleadas y de P, de Q, de R más ABC, o sea, clase 1 y clase 2, se expresan en la CPA. ¿Cuáles son las CPA? Tres. Linfocito B, macrófago, y la que activa linfocitos vírgenes, la célula dendrítica. Importante, los órganos no van al cielo, dónelos, y este es un mensaje de la Iglesia Católica. Los estudios de histocompatibilidad en algunos casos nos van a permitir seleccionar el receptor y en otros seleccionar el donante. Para órganos, generalmente es un paciente, una persona con muerte cerebral, ya tenemos al donante. ¿Qué tenemos que seleccionar? Los receptores. Por ejemplo, para riñón hay una lista larga de espera de varias personas. Entonces hay un donante, tenemos que ver a cuál de todos esos potenciales receptores tenemos que darle los riñones. A 2 personas tenemos que darle de 1000. Entonces tenemos que escoger cuáles van o cuál es la histocompatibilidad mejor donante-receptor. Entonces hay que buscar un donante y su pareja receptor. El tiempo es importantísimo, porque el donante cadavérico no puede estar días sin donante. El tiempo es corto, es muy corto, son horas, aproximadamente hasta 30 horas. Mientras menos tiempo pase, mejor para hacer el trasplante. Va a vivir más ese órgano trasplantado. Entonces hay 3 etapas del trasplante. Pre, en cual estudiamos al receptor. En el trasplante donde enfrentamos al donante y al receptor desde el punto de vista inmunológico. Y el post-trasplante donde estudiamos al receptor, qué consecuencias tiene ese trasplante. Si está haciendo rechazo o no, fundamentalmente. En el pre-trasplante no deben haber anticuerpos del receptor contra los antígenos del donante. Eso es lo importante. ¿Y cómo se verifican los anticuerpos? Aquí nosotros somos grandes culpables por transfusiones sanguíneas. Este es lo que nosotros podemos minimizar. Si se requiere una transfusión sanguínea, podríamos hacer incluso que no pasen leucocitos, porque los glóbulos rojos son no nucleados, por lo tanto no tienen HLA. Pero pasan leucocitos junto con glóbulos rojos, y esos son los responsables de generar anticuerpos contra esos leucocitos. Y parte de esos leucocitos son las moléculas HLA, por lo cual hay anticuerpos anti-HLA. Trasplante previo, no. Gestaciones, ese es un proceso fisiológico normal. Por eso es que la mujer tiene mayor probabilidad de hacer anticuerpos contra los antígenos de su esposo. Y ella por naturaleza los va a formar. ¿Cómo estudiar estos anticuerpos anti-HLA? Ahora se estudian por métodos modernísimos, que se llaman métodos en fase sólida, con equipos potentísimos, que este es un citómetro de flujo, donde vamos a detectar si la persona receptora tiene anticuerpos anti-HLA. Si usamos perlas, agregamos el suero del paciente, si tiene anticuerpos se une, después agregamos un conjugado que está marcado con una sustancia fluorescente y este es detectado por este tipo. Los trasplantes también se clasifican en trasplantes clásicos y no clásicos. Los trasplantes clásicos, que es la mayoría en nuestro país, tienen que tener compatibilidad ABO y compatibilidad HLA, como lo hemos visto. Y ya sabemos cuál es la compatibilidad en ABO, ¿no? Es igualito que la compatibilidad en transfusiones sanguíneas. Acá vemos que el O, donante O, puede recibir cualquier receptor O, A, B y AB. Donante AB solamente recibe AB. Si el receptor es AB, puede recibir todos los grupos sanguíneos. Si es algo incompatible en trasplante clásico, es contraindicación absoluta.
Entonces la pregunta que me pueden hacer es, doctor, ¿y no hay trasplante no clásico? Sí, también hay trasplantes no clásicos donde eh, con incompatibilidad se puede hacer el trasplante, pero bajo otra serie de procedimientos. Puede haber un trasplante de un chanchito, de un órgano de un chanchito al humano. Eso se llama xenogénico, con X, trasplante xenogénico. David Bennett, primer trasplante de corazón de un cerdo de la historia. Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, el 8 de marzo del 2022. También el trasplante de médula ósea, que ahora se llama precursores hematopoyéticos, donde se busca que tengan igual HLA, acá miren el 1 con el 5 es igual, o que compartan por lo menos el 50%. Ahora el nuevo paradigma es que se puede hacer trasplante con compatibilidad del 50%. O bien comparten el rojo o bien comparten este celeste. Trasplante y haploidéntico o idéntico se llama. Idéntico cuando es igual al 100% y haplo al 50%. Muy bien. Por favor, escríbanme sus preguntas. Con eso hemos terminado. Creo que caramba, hemos corrido. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo, doctor. Por lo menos escriban algo en el chat para verlos y contestarlos. Muy bien. Una pregunta, cuando hay un donante, dona solo riñón, solo corazón, solo pulmón, solo córneas, solo piel, solo hígado. No, se trata de que done todo lo posible. Hígado, corazón, córneas, riñones, pulmones, páncreas, huesos, etc. Eso se llama donante multiorgánico. Donante multiorgánico. Doctor, ¿y cómo queda el cadáver? ¿Queda todo destrozado? No, también hay todo un procedimiento para dejarlo presentable para un duelo respetable. Todo un arte de la reconstrucción del cadáver. Eso es importante, respetar a los deudos es muy importante. Desde el punto de vista legal, ¿cuál es la diferencia entre una persona que ya ha sido declarada fallecida a una persona que no ha sido declarada fallecida? Desde el punto legal, en muchos países, cuando una persona no ha fallecido, se denomina que todavía sigue siendo un ser humano. Es sujeto. Si ya murió, ya pasa a ser objeto, o sea, no tiene los mismos derechos. Y parece cruel como quiera, pero una cosa es ser sujeto y otra cosa es ser objeto. La nueva ley de trasplantes dice que todos podemos ser donantes, salvo que hayamos escrito que no queremos ser donantes. Eso para aumentar el número de donantes. Otra pregunta, doctor, ¿y qué puesto? A ver, Luis Andrés, escríbeme por favor mejor tu pregunta. Y acá dice Pedro Alejandro, muerte cerebral. La muerte cerebral hay que definirla por tres profesionales. Se hace toda una serie de pruebas para determinar que realmente la persona está muerta. Y recuerden que a nosotros nos gobierna el cerebro. Dormimos y nuestro corazón sigue latiendo por nuestro cerebro. Respiramos dormidos porque nuestro cerebro lo indica así. Todo eso lo va indicando el cerebro. Entonces, si ya no funciona el cerebro, hay un desequilibrio del medio interno. Y esos órganos se dañan. Por eso es que el proceso de donación también tiene un